Bienvenida, bienvenido a Ciencia para Leer, un podcast para gente curiosa que hacemos en la librería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde este espacio de textos y ciencia, te invitamos a conocer a los autores de ¿Qué sabemos de?, una colección de libros de divulgación editada por el CSIC y Catarata. Hoy dedicamos este rato a la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica, inflamatoria y neurodegenerativa del sistema nervioso central. Esta patología tiene un marcado componente autoinmune y generalmente aparece en personas de entre 20 y 40 años de edad, lo que supone un enorme impacto en su calidad de vida, importantes repercusiones sociales y un elevado coste sanitario. Las científicas Leire Mestre y Carmen Guaza explican la evolución, síntomas, tratamientos y líneas de estudio de esta enfermedad en el libro La esclerosis múltiple. Nos acompaña hoy Leire Mestre. Ella es investigadora del CSIC en el Instituto Cajal, con quien vamos a aprender un poquito más sobre esta patología. Leire, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, para centrarnos, quería preguntarte, ¿qué sucede en el sistema nervioso central de una persona que padece esclerosis múltiple? Suceden muchas cosas. Es un compendio de, como habías comentado, 3 procesos que se basan en la autoinmunidad, en la desmielinización y en la neurodegeneración. Autoinmunidad porque el sistema inmune está reconociendo como algo extraño las propias proteínas de la mielina y las está atacando. Esto lleva a un proceso desmielinizante porque las ataca y destruye la mielina, pero además un proceso neurodegenerativo porque esos axones desmielinizados se están dañando. Pero no solamente esos axones, se ha visto recientemente que no solamente esos axones desmielinizados, sino que también hay axones que se están degradando a pesar de tener esa mielina. Entonces, son 3 procesos que se están dando en estos pacientes. En el libro hacéis un símil con la pérdida de mielina y contáis que podríamos imaginar los axones como cables pelados, que transmiten peor la información. ¿Cómo explicáis esto? Yo cuando voy a veces a los colegios a explicar a los niños un poco qué es lo que hacemos o qué es la ciencia, es muy fácil entender las distintas células del sistema nervioso poniéndoselas a ese nivel. Y entonces yo les explico que los oligodendrocitos son los teléfonos que comunican las neuronas. Esos teléfonos llevan cables. Esos cables son los que conducen la electricidad. Las neuronas se comunican por electricidad. Y entonces lo que ven en su casa es que el cable tiene un recubrimiento plástico. Ese recubrimiento plástico sería la mielina en el caso de los axones. Entonces cuando un cable se rompe, el plástico ese desaparece, ven que dejan de funcionar los aparatos que tienen conectados en su casa. Y eso es un poco lo que aparece, lo que es fácil de explicar qué es lo que ocurre en la esclerosis múltiple. Uh-huh. Bueno, esta patología también se conoce como la enfermedad de las 1000 caras. ¿Por qué se llama así, Leire? Se conoce como la enfermedad de las 1000 caras porque a pesar de que todos los pacientes están sufriendo o están padeciendo esos 3 procesos que he comentado anteriormente, la manifestación de estos 3 procesos es distinta, tanto la sintomatología que están padeciendo como la progresión de la misma. ¿Y por qué se debe a esto? Porque anatómicamente las lesiones no se encuentran todas en el mismo sitio. Por ejemplo, puede ocurrir que unos pacientes lo que manifiesten sean alteraciones de la visión. ¿Por qué? Porque tienen una lesión a nivel de nervio óptico, por ejemplo. Pero hay otros pacientes que lo que manifiestan son hormigueos en las extremidades o alteraciones en el movimiento o coordinación motora. Y eso es porque a lo mejor tienen lesiones en áreas motoras, en áreas sensitivas del sistema nervioso central o en el cerebelo, por ejemplo. Entonces, las lesiones no están localizadas todas en el mismo sitio. Por tanto, la manifestación física es distinta, pero además la progresión no es igual en todos los pacientes. Hay unos que que cursan con brotes y remisiones, hay otros que cursan con fases progresivas y entonces cada paciente es un mundo en sí mismo. ¿Y a cuántas personas afecta en España esta patología? Basándome en los datos de la Sociedad Española de Neurología, actualmente hay algo más de 47.000 pacientes diagnosticados de esclerosis múltiple en España. De esos, el 70% son mujeres. Más o menos a lo largo del año se diagnostican 1.800 casos nuevos. De hecho, ha supuesto como un incremento en los últimos 20 años de 2,5 puntos, que se debe, yo creo que principalmente a una mejora en los criterios diagnósticos, en las técnicas de diagnóstico y a un mejor conocimiento de la enfermedad. Ese marcado carácter de género, o sea, que afecte más a las mujeres que a hombres, ¿se conoce el motivo? ¿Se sabe por qué? No hay un motivo claro. No hay un único motivo, puede ser un conjunto de motivos. De hecho, lo que se está estudiando son dimorfismos sexuales a nivel de funcionamiento del sistema inmune, a nivel de semejanzas genéticas, a nivel de hormonas, las implicaciones de las hormonas sexuales, incluso la distinta afectación de los componentes ambientales en los distintos sexos. Por ejemplo, se sabe que
En el caso de las mujeres hay una mayor respuesta inmunológica frente a antígenos extraños que en el caso de los hombres. Obviamente las hormonas sexuales están relacionadas con el sistema inmune. También se ha descrito algunos componentes ambientales como la vitamina D, pues el déficit de vitamina D afecta más, supone un mayor riesgo en mujeres que en hombres. Y luego, aparte, hay un marcado componente genético en esta enfermedad que puede hacer que a lo mejor esas desemejanzas genéticas entre hombres y mujeres impliquen una regulación epigenética distinta en unos y otros. Uh-huh. Bueno, he comentado al comienzo que la enfermedad suele aparecer entre los 20 y 40 años de edad. ¿Qué supone la esclerosis múltiple para el día a día de una persona que la padece? Como hablábamos antes, es la enfermedad de las 1000 caras. Entonces, va a depender muy mucho del grado de afectación de estas personas. O sea, yo tengo casos familiares cercanos y entonces tienes las dos variantes. Tienes personas que se la acaban de diagnosticar y que, pues eso, tienen toda su vida por delante y que tienen buenos tratamientos ahora mismo, entonces pueden hacer una vida normal, aunque saben que en un futuro van a tener un grado de discapacidad. Hay otros familiares, por ejemplo, pues que ya están en un avanzado estado, pero que han conseguido más o menos frenar esa progresión. Entonces, todo va a depender un poco de un diagnóstico precoz y un buen tratamiento adecuado a ese tipo de patología que está teniendo en ese momento. En los últimos años, la microbiota intestinal se ha revelado, si me permite la expresión, como la clave de muchos de los procesos y las enfermedades de nuestro organismo. Y también parece que influye en la esclerosis múltiple. ¿Qué evidencias hay en este sentido? Lo que se ha visto recientemente es que la microbiota se encarga de entrenar al sistema inmune en el reconocimiento de lo propio de lo extraño. Es decir, participa en la maduración del sistema inmune y lo que llamamos en la respuesta tolerogénica, tolerar lo que es lo propio. Entonces, en el caso que nos ocupa de la esclerosis múltiple, lo que se ha visto es que los pacientes de esclerosis múltiple tienen una microbiota intestinal distinta de las personas sanas. Incluso cuando reciben un tratamiento y posteriormente se les vuelve a analizar la microbiota intestinal, esta ha cambiado. Pero los principales estudios están realizados en modelos experimentales animales. Nosotros en el laboratorio hemos visto que a los ratones, cuando les modificas la microbiota, son capaces de modificar su sistema inmune. Y otra de las cuestiones importantes que tiene relación con el caso de la esclerosis múltiple es que se ha visto que la microbiota es necesaria para una correcta maduración de las células de microglía. Las microglía son las células inmunes del cerebro y están implicadas en los procesos de remielinización y de protección, como si dijéramos, del sistema nervioso. Por tanto, hay una relación muy directa entre la microbiota y el sistema inmune y, en este caso, con la esclerosis múltiple. Leire, creo que esta es una de las preguntas que más te habrán formulado. ¿Se puede curar la esclerosis múltiple? Hoy por hoy no. Ojalá sí. Lo que se puede es mejorar el diagnóstico y lo que se puede es, sabiendo la cantidad de síntomas distintos que hay, avanzar en el conocimiento de la enfermedad y, por tanto, pautar unos fármacos que mejoren en mucho la calidad de vida de estos pacientes. Pero no hay que olvidar que no conocemos el origen de la esclerosis múltiple. Entonces, quizá ponemos parches, básicamente. Entonces, a día de hoy no tenemos una cura para la enfermedad porque no sabemos qué es lo que la está causando. También decís que hay que tener siempre en cuenta a la hora de pensar en los tratamientos o de aplicarlos el beneficio-riesgo de un fármaco para cada persona en su contexto y en el curso de esa enfermedad, ¿no?, que tiene. Y que también hay muchas terapias complementarias, no solo los fármacos. ¿Cuáles son esas terapias? Necesitamos terapias que acompañen al paciente, pero que le acompañen en todos los aspectos de su vida porque va a vivir durante muchos años con ello. Entonces, se necesitan terapias de rehabilitación, mejorar la actividad física, realizar unos ejercicios le va a mejorar la flexibilidad, la coordinación motora, le va a mejorar en su autonomía, que le va a permitir tener una mejor calidad de vida. Pero no solo a nivel motor, sino también a nivel psicológico y a nivel neuropsicológico. Pero la esclerosis múltiple también se acompaña con un déficit cognitivo que es necesario tratar, como si dijéramos, desde un punto neuropsicológico. Y entonces es importante también recibir este tipo de terapias.
En vuestro laboratorio del Instituto Cajal, en concreto, ¿en qué estáis ahora? ¿Qué estáis trabajando en estos momentos? Trabajamos en distintas vías. Tenemos abierto un campo de investigación relacionado con la microbiota, como te comentaba anteriormente, en la que hemos visto que tanto la deplección de la microbiota como la administración de probióticos es capaz de modificar el sistema inmune y cambiar la progresión de la patología. Tenemos otra línea de investigación relacionada con el envejecimiento, porque lo que se ha visto, lo que se postula es que las personas que sufren esclerosis múltiple tienen un sistema inmune envejecido, como si dijéramos, que le hace pasar de esa progresión de brotes y remisiones hacia una fase progresiva. Entonces, estamos estudiando los cambios que se producen en el sistema inmune debidos al envejecimiento en este modelo experimental. También llevamos una línea de investigación sobre microglía, analizando, en este caso, los efectos de los derivados de la modulación del sistema endocannabinoide en la microglía, en su funcionamiento, sobre los procesos de reminización y de la fagocitosis de la mielina. Bueno, es cuanto menos esperanzador oírte, porque veo que estáis pues diversificando en muchos campos y ojalá tengáis buenos resultados pronto. La contraportada. Ahora te propongo un reto que planteamos a todos los autores. En un minuto, ¿nos puedes contar qué encontrará el lector o lectora que abra las páginas de este libro? Pues espero que encuentre un relato ameno sobre una enfermedad que está ampliamente extendida en la sociedad, porque afecta a 2,5 millones de personas en el mundo. Y entonces, como abarca muchos aspectos, lo que pretendemos es que se entienda de manera clara, alguien que no tenga una experiencia en ciencia, que entienda qué es la esclerosis múltiple, cuáles son los tratamientos que se están llevando a cabo actualmente, en qué nos estamos centrando en las investigaciones. ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? Leire, supongo que como científica que investiga una enfermedad es necesario estar en contacto permanente con pacientes y con familiares, y por eso quería preguntarte, ¿qué opinas de la divulgación en este sentido? ¿Forma parte de vuestro día a día? ¿Crees que es necesario para toda la comunidad científica? Es necesario, por supuesto que es necesario, porque nosotros, efectivamente, como tú dices, trabajamos para los pacientes, como si dijéramos. Entonces, es necesario que sepan que no están solos. Es necesario que sepan que hay una comunidad científica que está detrás preocupándose por lo que les está ocurriendo. Y que es necesario que lo que nosotros podamos descubrir, esa información sea transmitida y que se aplique posteriormente en la sociedad. Entonces, hay veces que nos convertimos en ratas de laboratorio y que pensamos que lo nuestro y nos centramos en cosas pequeñas, pero es necesario divulgar eso, sacar a la sociedad. Es importante, sobre todo en los momentos en los que vivimos, que la sociedad sepa que es muy importante la ciencia y que es una base para poder avanzar. Que gracias a todo lo que nosotros estamos investigando ahora mismo, estos pacientes de esclerosis múltiple tienen una calidad de vida mucho mejor de la que tenían los pacientes antiguamente. Pues, Leire, nada más. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, esta conversación, yo creo que tan interesante, y por este libro que estoy segura de que ayudará a conocer mejor la enfermedad. Muchas gracias a vosotras. Y aquí concluye Ciencia para Leer. Te recordamos que el libro La esclerosis múltiple y todos los títulos de la colección ¿Qué sabemos de? Están disponibles en la librería del CSIC, en la calle Serrano 113 en Madrid, o en cualquier librería de tu ciudad. También se pueden conseguir en formato papel o en versión electrónica a través de las páginas web editorial.csic.es y catarata.org. En el sonido y en la producción han estado Mónica Fontella y Erika Delgado, y Carmen Guerrero en la redacción y locución. Os esperamos en el próximo podcast. Hasta entonces, feliz lectura.